¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. En Agricultura TV nos encontramos con este programa que se llama En Simple, con un hombre que conoce muchísimo de una de las materias probablemente que más inquietudes genera en la gente, que son las pensiones, los aspectos laborales, la jubilación, lo que viene por delante. Va a ser protagonista. Nos falta la pizarra, sí, pero la vamos a tener, se los prometo, al señor Pedro Pizarro Cañas. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por estar con nosotros. Hola, Eugenio. Un gusto poder estar conversando contigo y con quienes nos están acompañando a través de Agricultura TV. Y vamos a tratar en este programa de hablar, tal como dice el nombre del programa, en simple, llevar al día a día, a la vida de cada uno, aspectos previsionales, aspectos laborales que de pronto se pueden explicar en complejo, pero cuando uno lo puede explicar en simple es mejor, porque ahí la gente los entiende y los lleva a su realidad. Así que vamos a tener importantes invitados, vamos a estar viendo temas de la contingencia, que por lo que se está viendo vamos a tener temas contingentes en varios proyectos de ley, algunos impulsados por el gobierno, otros no, como por ejemplo pasa con los retiros. Vamos a tener temas que son del día a día, entender bien el sistema de pensiones, entender bien los contratos de trabajo, entender bien los derechos y obligaciones. O sea, todo eso lo vamos a ir explicando en simple con invitados del mundo de la academia, del mundo político, del mundo del ejecutivo, del legislativo. Ahí vamos a ir variando toda la semana. Exactamente, y es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de, por supuesto, el canal de YouTube. Están todas las preguntas allí disponibles para hacerlas, por supuesto. Vamos a estar acá dispuestos también para contestarlas, en particular un hombre que conoce también estos temas como es Pedro Pizarro, ex subsecretario de Previsión Social en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado muchísimo interés, que es el de la pensión garantizada universal, la PGU, que fue aprobada en el mes de enero de este año, ya se encuentra vigente. Hay gente que ya está recibiendo la PGU, hay gente que va a recibir la PGU próximamente en el mes de agosto. Contemos un poco, Pedro, cómo fue la génesis de esta política pública tan importante, pensando en que no estaba originalmente en el programa de gobierno del presidente Piñera. Bueno, efectivamente, nosotros en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ya desde un comienzo teníamos que hacer una reforma previsional, y tal como ya había ocurrido en los gobiernos anteriores, la gente estaba esperando que hubiese una mejora en las pensiones. No sacábamos nada con llevarnos discutiendo si la persona cuando veía su liquidación de pensión veía que el monto no era más alto. Y por eso es que logramos primero mejorar lo que son el pilar solidario a fines del año 2019, que lo mejoramos en un 50% junto con la ministra María José Saldívar, y luego al término del gobierno logramos sacar la pensión garantizada universal junto con el ministro Patricio Melero. Y este es uno de los avances importantísimos en materia de seguridad social, porque estamos dándole un piso a las personas. Vamos a tener después en el segundo bloque una importantísima, destacada invitada que nos va a poder explicar en detalle, porque fue partícipe en todo lo que fue la discusión y aprobación de este proyecto y su implementación posterior. Pero en términos generales logramos hacer de que las pensiones de las personas quedasen más altas que lo que estaban al comenzar el gobierno. Recordemos, nosotros comenzamos el gobierno con una pensión básica de 104.000 pesos aproximadamente y terminamos con una pensión garantizada universal de 185.000 que llega a muchas más personas que las que llegaba antes. O sea, logramos hacer ese avance que la ciudadanía, que las personas estaban demandándonos. Y para lograrlo, claro, hubo que generar los consensos, los acuerdos y apenas... Pero eso fue, perdón Pedro, pero eso fue también un poco en sacrificio con la reforma previsional grande, porque no logró avanzar en el Senado, se quedó estancado. Recordemos a la gente que se quedó en la pelea de hacia dónde se iba el 6% extra de cotizaciones. Entonces, claro, eso quedó ahí. Y esto es una salida un poco también dada la coyuntura electoral de fin de año. Bueno, a ver, recordemos que nosotros logramos avanzar en la Cámara de Diputados con la reforma previsional y en el Senado efectivamente se nos estancó por el tema del destino de los 6 puntos. ¿Pero qué fuimos haciendo? Fuimos avanzando con leyes cortas. Aquellos aspectos en que teníamos consenso y podíamos avanzar, lo hicimos con la mejora del pilar solidario, lo hicimos con la solución para las personas que tenían una enfermedad terminal para que pudiesen acceder a sus ahorros, y también lo hicimos con la PGU. Y la PGU, la coyuntura se dio para poder hacerlo después de las elecciones presidenciales. Tratamos de hacer también la mejora antes de las elecciones con una segunda ley corta que mejoraba y ampliaba el pilar solidario, pero se estancó en el Congreso, le pusieron una serie de indicaciones que eran inadmisibles y hicieron de que esa discusión no pudiese avanzar. Cada uno habrá tenido sus motivos para no querer que avanzase esto antes de las elecciones, pero después de las elecciones, siendo que ambos candidatos que pasaron a segunda vuelta y varios de los que quedaron en primera vuelta también planteaban la necesidad de tener una pensión garantizada universal, estaba el piso para poder avanzar y para poder hacer que se aprobase, y de hecho por eso mismo que se terminó aprobando prácticamente por unanimidad.
y con eso mejoramos la dignidad y con eso mejoramos mucho el nivel de pensiones que estábamos pagando en Chile. Eso no quiere decir que la discusión de pensiones esté terminada. O sea, nos queda mucho. Tenemos que seguir hablando de qué hacemos con la pensión contributiva, cómo aumentamos las cotizaciones, hacia dónde va a ser el destino de cotizaciones. Pero aquí lo importante, Eugenio, es recordar que cuando hablamos de reforma previsional, el objetivo es uno solo, que es mejorar el monto de las pensiones. Ahora, sobre lo mismo hay un detalle también importante, porque en este mundo de las pensiones y en este mundo de la política hay mucho eslogan, ¿no? Hay mucha frase hecha. Y siempre se dijo que el tema de las pensiones estaban enmarcadas en una suerte de cada uno se rasca con las uñas que tiene y sálvense quien pueda. Y la verdad es que con esta última reforma queda más que de manifiesto que el sistema chileno hace mucho rato que está conviviendo con diferentes sistemas de pensiones. Uno podría asimilarlo en una especie como del Lego, ¿no? Que se van poniendo encima, ¿no? Una especie como de torrecita. Pero claramente el sistema de pensiones en Chile cambió. Y es distinto a lo que había hace 10 años. Es distinto, ¿sabes? Efectivamente, tal como tú dices, hasta el año 2008, tú tenías que cada uno se rascaba con sus propios ahorros. El pilar solidario te vino a incorporar una solidaridad, tal como dice su nombre, en el sentido de que tú tenías una pensión o complemento de una pensión que se pagaba con fondos generales, con los impuestos que pagas tú o yo todos los días. Y luego con la pensión garantizada universal hicimos que esta solidaridad llegase al 90% de la población. Y les dimos un piso. Les dimos un piso que no desmotiva a cotizar porque las personas siguen y todo lo que logran ahorrar es pensión sobre estos 185.000 pesos, pero los fuimos convirtiendo cada vez más en un sistema mixto. Hoy en día ya no es que tú te rascas solo con tu propio ahorro, sino que si tú no pudiste ahorrar por la razón que sea, la dueña de casa que no pudo porque tuvo que preocuparse de los niños, nos falta avanzar en corresponsabilidad mucho, la persona que trabajó informal porque no logró tener un trabajo formal o por la razón que haya sido, tiene este piso que se paga con los impuestos de todo y de ahí para arriba va con los ahorros que uno logró hacer. Entonces, por eso te digo, tenemos que seguir mejorándolo, pero ya con este piso estamos asegurando que ninguna persona esté bajo la línea de la pobreza al momento de estar pensionado. Ahora, esto significó también muchos cambios desde el punto de vista presupuestario, ¿no? Porque esto es algo que tiene que durar en el tiempo, que tiene que necesariamente estar financiado. Hubo mucha duda respecto a si estaba en efecto financiado como correspondía, siendo que va a ser un gasto permanente. Eso es así, podemos ratificarlo con absoluta claridad respecto a eso, ¿no? No, efectivamente, o sea, estos cambios, Eugenio, hay que hacerlos con seriedad, pues uno no saca nada con aprobar algo si después no están los recursos para pagarlo, y se paga todo el tiempo. Aquí estamos hablando de pensiones que pagamos todos los meses, no es un bono que se pague de vez en cuando. Entonces, esto se vio en la discusión y recordemos que junto con la ley de la PGU hubo una ley que se tramitó en paralelo, que eliminaba ciertas exenciones tributarias, que permite recaudar y hay una recaudación permanente. Y lo otro es que habían recursos comprometidos con el proyecto de la segunda ley corta, que no avanzó. Entonces, esto está financiado, tal como lo dijo el ministro de Hacienda en la época, Rodrigo Cerda, tal como lo dijo Cristina Torres, la directora de presupuesto. O sea, el financiamiento está, y está con el monto de PGU que conocemos de 185.000 pesos. Recordemos que el gobierno actual señaló que quería una PGU, primero dijo 250, 220, esperemos que pueda avanzar para allá, porque sería muy bueno para nuestros pensionados tener esa seguridad, pero tiene que hacerse con los recursos, tiene que hacerse de forma responsable. Uno no saca nada con dar un monto si va a estar algunos meses después diciendo que no tiene cómo pagarlo. Tiene que poderse pagar y aquí los recursos están con esta ley que se vio en paralelo y que también se aprobó en el Congreso. Bueno, les recuerdo que estamos en Simple, en Agricultura TV, vamos a estar siempre con Pedro Pizarro, ex subsecretario de Previsión Social, conversando de estos temas que a la gente en particular le preocupan muchísimo. Hay mucha gente que nos está escribiendo y haciendo preguntas en nuestro canal de YouTube. De hecho, acá me llega una pregunta de Andrés Barrera respecto de cuáles son los requisitos para acceder a la PGU. Los requisitos finales para acceder a la PGU. Sí, bueno, los requisitos son simples. O sea, es la persona que es mayor de 65 años. No requiere estar pensionado, o sea, puede estarlo como no. Tiene que ser parte del 90% más vulnerable, o sea, no tiene que ser parte del 10% más rico de la población. Y con eso tiene que postular e ingresar. Ahora, qué importante, Pedro, recalcar eso de que es a los 65 años, independientemente si se está trabajando o no. Claro, y ese es un avance súper importante, porque tú antes tenías que estar pensionado para ingresar al pilar solidario. Bueno, con nuestra invitada que vamos a tener en nuestro segundo bloque vamos a poder ver todo el detalle, porque es una experta en el tema,
que trabajó en la redacción, en la discusión parlamentaria. Entonces ahí vamos a ver todo el detalle de cómo funciona, cómo se implementa, porque esto también tiene etapas de implementación, no está ahí todo implementado al tiro, los beneficiarios, y aparte que la ley tiene otros beneficiarios más allá de los pensionados, pero el detalle lo vamos a ver ahí con nuestra invitada después. Exactamente, sí. No se la pueden perder porque yo sé que hay muchas preguntas y mucha gente quiere saber y salir de dudas respecto de este proceso tan importante como es la PGU. A ver, se logra entonces sacar adelante esta pensión garantizada universal. La idea es evidentemente que este instrumento se mantenga y que de alguna manera se vaya incrementando en el tiempo. ¿Hay voluntad política, hay un reconocimiento respecto de lo que se hizo transversalmente respecto de satisfacer una necesidad que estaba muy en boga, estaba muy encima, ¿no? La gente estaba pidiendo precisamente una reforma que permitiera tener mejores pensiones? Bueno, a ver, recordemos que llevamos un poco tiempo desde que se aprobó y se empezó a implementar y ya se está pagando la pensión garantizada universal. Obviamente que los análisis y balances requieren un poco más de tiempo para poder hacerlo. Pero veamos primero que esto fue unánime. Dos, cuando uno ya conversaba con adultos mayores que estaban recibiendo la PGU, veían un cambio real. O sea, veían que pasábamos más allá de la discusión, que probablemente vieron discusión durante muchos años y comisiones y proyectos de ley, pero que veían que su pensión era la misma. Entonces aquí sí, hubo y respecto de ellos hubo un feedback positivo, estaban conformes con que hubiésemos podido avanzar en esto, pero aquí uno no se puede quedar tranquilo. O sea, obviamente que aquí tenemos que seguir mejorando, pero la perspectiva y la percepción inicial de las personas es buena. Tendría que seguir implementando y eso es responsabilidad del gobierno actual. Nosotros como gobierno anterior dejamos encaminado todo lo que es la implementación de este proyecto de ley, pero para efectos de que les llegue a todos los beneficiarios de la PGU, pero tienen que seguirse implementando de buena manera y esperamos que así sea y obviamente que toda la colaboración está también dedicada a eso. Bueno, ¿te toca o no te toca? Implementación, entro o no entro, estoy dentro del 90%, todos esos detalles los vamos a conocer en un instante. Vamos a hacer una pausa muy breve aquí en Agricultura TV y al regreso tenemos una invitada. Una invitada de lujo a la cual nos va a sacar de todas las dudas y vamos a hablar de todos los detalles de la pensión garantizada universal. Así que no se vaya y esperen. En AFP Plan Vital hacemos crecer tus ahorros con rentabilidad y asesoría para tu futura pensión. Y así, cuando no estés, protejan también a tu familia. Sigamos proyectando juntos tus ahorros para el futuro. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. En AFP Plan Vital hacemos crecer tus ahorros con rentabilidad y asesoría para tu futura pensión. Y así, cuando no estés, protejan también a tu familia. Sigamos proyectando juntos tus ahorros para el futuro. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Muy bien, ya estamos de regreso, de vuelta aquí en Agricultura TV con En Simple, con la pizarra de Pedro Pizarro Cañas, hablando de previsión, de jubilaciones, de pensiones, de temas laborales, de seguridad social, por supuesto, aquí en Agricultura TV. Pedro, tenemos una invitada de lujo, por favor, hágame la gentileza de presentarla, por favor. Así es, pues tenemos una invitada de lujo en este programa para hablar de la pensión garantizada universal. Nos acompaña doña Camila Valenzuela Simonovic. Camila es abogada de la Universidad Católica, es magíster de Oxford en políticas públicas. Yo tuve la suerte de poder trabajar con ella durante un buen tiempo. Ella fue asesora legislativa en la Subsecretaría de Previsión Social, asesora legislativa en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y estando en esa última función le tocó todo el periodo en que estábamos preparando la PGU, que estábamos redactando la ley, que estábamos viendo todas las coordinaciones necesarias para que la PGU funcionara. Así que si queremos tener una experta, Eugenio, que nos pueda hablar de lo que es la PGU, de todos los detalles, tenemos a Camila con nosotros. Camila, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Y sí, el honor fue mío de haber trabajado contigo, así que muchas gracias. Sí, pues. Camila, vayamos en simple, tal como se llama nuestro programa.
Para las personas que nos están viendo, ¿qué es la PGU? ¿Qué es la Pensión Garantizada Universal? La PGU es un beneficio no contributivo de vejez, y esto que sea no contributivo significa que las personas no tienen que contribuir mediante cotizaciones previsionales para poder acceder a este beneficio. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, lo que es el pilar contributivo, que es el pilar de capitalización individual de pensiones, no necesito contribuir y no necesito estar afiliado a ningún régimen previsional. Ya, o sea, esto no se paga con el 10% que uno paga todos los meses. No se paga con el 10% que uno paga todos los meses, la persona puede o no puede haber cotizado y lo va a recibir siempre y cuando cumpla con los otros requisitos. ¿Y cómo se paga esto entonces? Sí, se financia por medios de impuestos y generales. Ah, perfecto. Yo he escuchado a algunas personas decir que esto es como de los grandes avances que han habido en seguridad social y en materia previsional en los últimos años. ¿Es tan así? Sí, efectivamente, la creación de una pensión garantizada universal es un hito de seguridad social en el sentido de que, como ya mencionaron en la parte anterior del bloque, antes estaba el pilar solidario a partir del 2008, que beneficiaba hasta el 60% de la población y tenía dos beneficios distintos. Uno era la pensión básica solidaria, que era para aquellos que no habían contribuido a lo largo de su vida laboral activa. Y después estaba el aporte previsional solidario que complementaba la pensión contributiva, o sea, era un beneficio adicional a lo que uno pudiera ahorrar previsionalmente. Y la pensión garantizada universal cambia la lógica que hay detrás de ese sistema, entregándoles a todos el mismo beneficio, que es el beneficio de pensión garantizada universal, que tiene un monto máximo de 185.000 pesos. ¿Por qué dices monto máximo? ¿Hay personas que pueden recibir menos que eso? Hay personas que pueden recibir menos que eso y esto está fijado en los parámetros en la ley, que está de todos aquellos que tengan una pensión base contributiva, o sea, que lograron ahorrar y financiar ellos mismos, inferior a 630.000 pesos, reciben el monto máximo, o sea, los 185.000 pesos. Perfecto. Y todos aquellos que tengan una pensión base entre los 630.000 pesos y el 1.000.000 de pesos, reciben un monto el cual va disminuyendo progresivamente a medida que en el fondo se va acercando más hacia el 1.000.000 de pesos. Perdón, ¿por qué se tomó esa decisión de hacer esta, voy a utilizar una frase de mi abuelita, degradé? ¿Por qué se estableció este sistema de ir disminuyendo hacia las pensiones más altas? Claro. Acá un poco sigue una lógica más o menos similar a lo que era el aporte previsional solidario anterior, en el sentido de que mientras te aumentaba tu pensión base iba disminuyendo el aporte, pero se hace, en el fondo, se sube el monto, porque actualmente la pensión máxima con aporte solidario está fijada en 520.000 pesos, entonces ya esto pasa, ese como monto máximo pasa a ser 630, ¿cierto? Y se iguala para todos los que están, en el fondo, bajo esa línea, el monto que se recibe. Pero igualmente, en el fondo, siendo un monto más alto que el que había antes, se decide ir disminuyendo progresivamente porque también las personas, en el fondo, que ya tengan una pensión superior y que, en el fondo, ya cercana al 1.000.000 de pesos, se entiende que en el fondo están en mejor posición que las personas que tienen una pensión inferior a los 630.000 pesos. Y aparte, tú no puedes hacer un escalón. Tú no puedes decir que hasta 629 tiene el beneficio completo y 631 tiene cero. Tú tienes que ir haciéndose degradé porque si no se te genera una situación de injusticia en este esquema. Ahora, las personas que están en el pilar solidario, ¿están todas en la PGU o no? La gran mayoría sí. La gran mayoría de quienes están en el pilar solidario de vejez van a ser beneficiarios, son actualmente beneficiarios de la pensión garantizada universal. ¿Y quién más entra? O sea, dentro de los requisitos que había para estar en el pilar solidario, porque entiendo que aumenta la cantidad de beneficiarios. ¿Quién más entra que antes no estaba en el pilar solidario? Entonces, el pilar solidario antes, como conversamos, estaba focalizado para el 60% más vulnerable de la población. Ahora la focalización de la pensión garantizada universal sube al 90% de la población mayor de 65 años, o sea, se excluye al 10% más rico de esta población. Y también se incluyen a todas aquellas personas que no estaban jubiladas. Ya, o sea, yo puedo seguir trabajando, tener más de 65 años y tener PGU. Claro, puedes seguir trabajando. Perfecto. Y ese 10% más rico, pues las personas que nos están viendo van a tener la duda. ¿Cómo se determina? ¿Hay un instrumento que ya existe, que se tiene que crear? ¿Cómo funciona esto? El cómo seleccionamos a quienes quedan dentro de la pensión garantizada universal se va a hacer mediante un nuevo instrumento de focalización, que así se llama,
Y este nuevo instrumento de focalización va a medir por una parte el ingreso per cápita y también va a considerar un test de afluencia, que es un test similar a un test de medios para ver quiénes tienen en el fondo, se encuentran en este 10% más rico y que no recibirían por lo tanto el beneficio. Sí, perdón, Cami, porque es un detalle bien importante, porque mucha gente al momento que se planteó la pensión garantizada universal entendía que el hecho de estar en el registro social de hogares bastaba y sobraba, y ese no es el instrumento con el cual se va finalmente medir si estás o no dentro del 90% que está siendo favorecido, digamos. Claro, igualmente el nuevo instrumento debiese ocupar información del registro social de hogares, porque es un registro que ya está en el fondo bastante bien consolidado y todo, pero incluye este nuevo test de afluencia. Y este test de afluencia también es importante porque va a ser diseñado especialmente pensando en los adultos mayores. Entonces, primero se busca mantener como la independencia económica, la autonomía económica de las personas mayores de 65 años. Entonces, es un grupo familiar distinto al registro social de hogares en que se pueden excluir a ciertos miembros de la familia, por ejemplo, hijos mayores de cierta edad, de 18 o 24 años, si es que están, dependiendo si están estudiando o no. Y por otra parte no se va a considerar también, eso está expresamente establecido, que no se va a considerar el inmueble principal de la familia y la ley dice inmueble principal porque puede que la persona en el fondo viva o resida en ese inmueble o no. Sí, bueno, y de hecho intervienen varios estamentos para hacer este instrumento. De hecho, nosotros tuvimos las primeras reuniones que ya las dejamos funcionando, y aquí interviene el Ministerio de Desarrollo Social, interviene Impuestos Internos, interviene obviamente la Secretaría de Previsión Social, el Ministerio del Trabajo. O sea, hay una serie de entidades públicas que intervienen para poder llegar a generar este instrumento. Camila, entiendo que aparte de la PGU para vejez, hay otros beneficiarios de la ley. Sí. ¿Quiénes más salen beneficiados con la pensión garantizada universal? Primero, bueno, está el grupo de los beneficiarios del Pilar Solidario de Invalidez. Esto incluye a quienes reciben pensión básica solidaria de invalidez y a quienes reciben aporte previsional solidario de invalidez. ¿Ya? Que antes, en el fondo, estaba focalizado hasta el 60% más vulnerable de la población y esa focalización se sube, por lo tanto se sube al 80%, por lo tanto se incluye todo un grupo que no estaba incluido antes y además de eso se iguala el monto de la pensión básica solidaria de invalidez al monto de la pensión garantizada universal. Entonces sube de los 176.000 aproximadamente que está actualmente fijada a los 135 y se va reajustando también de forma paralela a la pensión garantizada universal. Ya, y ahí, según entiendo, corrígeme si estoy equivocado, la persona que está pensionada de invalidez va entre los 18 y los 64, porque luego tiene que pasar a la pensión de vejez. Así opera. Y después cuando cumple 65, esa persona se pensiona por vejez y ahí se rige por todas las normas de la PGU. Exacto. Sí, y entiendo que también para los menores de edad hay un beneficio que contemplado en la PGU. Sí, la ley lo que hace también es perfeccionar el subsidio por discapacidad que antiguamente en el fondo se daba para los menores de 18 años por discapacidad mental y la ley lo incorpora también a aquellos que tienen una discapacidad no solo mental sino que física y también sensorial. Y además también se aumenta la cobertura de este subsidio del 20% que está antes del más vulnerable de la población al 60%. Sí. Y entiendo que el monto también cambia respecto y el monto cambia porque antes estaba fijado alrededor de los 77.000 pesos y ahora estaría fijado en el 50% del monto de la pensión garantizada universal, que actualmente se traduce en 92.500 pesos, pero que va a ir subiendo en la medida que suba también la PGU. Ah, ya, eso va a ser automático. O sea, si sube la PGU, también sube este beneficio para los menores. Claro. Camila, tú eres experta en todos estos temas previsionales. ¿Tú crees que con la PGU hay que seguir discutiendo la reforma previsional? ¿Qué nos queda todavía por seguir avanzando en materia previsional? Claro, sí, es muy interesante. Creo que sin duda hay que seguir discutiendo una reforma previsional, sobre todo en lo contributivo, que es lo que, como explicábamos antes, es lo que uno contribuye, y mejorar las pensiones del sistema contributivo de pensiones. Pero la PGU da una buena base, como bien explicaban ustedes en el fondo de estos bloques, o sea, la PGU va a beneficiar al 90% de los adultos mayores y luego de eso se construye la pensión de la persona con lo contributivo y con ya en algunos casos con lo voluntario. Sí. ¿Se podría decir que esta PGU nos pone a nivel mundial como en cierta vanguardia o en cierto a nivel de modernidad de nuestra estructura previsional que tenemos en Chile? Sí. Por una parte consolida el sistema de pensiones como un sistema de pensiones mixto y por otra efectivamente el avanzar en universalidad es algo que se está discutiendo en varios sistemas de pensiones y por lo tanto de todas maneras y sobre todo la región en Latinoamérica pone a Chile como
como un actor relevante en Sí, esto. mucho se hablaba respecto de acercarse un poco a los grandes, a los que son catalogados como los mejores sistemas de pensiones, que son Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Que allá, bueno, creo que son 4 capas de estos legos que decía yo, de los cuales nosotros tenemos 3, y eventualmente, bueno, la reforma contaba un cuarto, pero hacia allá vamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí, ¿no? efectivamente. Es un poco, sí, como completar y consolidar el sistema de pensiones más mixto que ha quedado demostrado que en el fondo responde mejores a las necesidades de suficiencia y también de sostenibilidad del sistema. Sí. ¿Todos los beneficiarios ingresaron al tiro a la PGU? ¿Esto tiene una gradualidad que a medida que se va implementando? Sí, en una primera etapa, cuando entró en vigencia la ley, se incorporaron todos los beneficiarios del Pilar Solidario, que en su minuto les correspondía ingresar. Hay un grupo de los beneficiarios del Pilar Solidario que son aquellos que tienen una pensión final garantizada superior al monto de la pensión garantizada universal, que va a ser asignado por el IPS de manera automática al beneficio que más les convenga, y eso va a ser a partir del 1 de mayo, que es un grupo menor de 300.000 personas aproximadamente, y luego ya en agosto, el 1 de agosto, comenzaría a regir los nuevos requisitos de la pensión garantizada universal, y que por lo tanto se ampliaría la cobertura, ¿cierto? Como conversamos, hasta el 90%, y se incluirían todas las personas que no se encuentran jubiladas, pero que podrían recibir este beneficio. Son más o menos 500.000 personas, ¿no? Un poquito más. 600.000 personas. Para las personas que nos están viendo, ¿hay que postular? ¿Que no hay que postular? ¿Cómo uno puede saber si está o no está en el Pilar Solidario? ¿Cómo se hace ese trámite para que ellos lo puedan hacer simple en su casa donde nos estén siguiendo? Sí, efectivamente hay que solicitar la pensión. Esto se hace en la página del Instituto de Previsión Social, en Chile Atiende, y ahí consultando con su RUT y clave única puede recibir más información y ver si es que califica o no para el beneficio. O sea, ya lo sabe, es súper simple. www.chileatiende.cl, ahí pregunta si es beneficiario automático o no, y si no es automático, postula de inmediato con su clave única y deja todo hecho en línea, porque estamos en pandemia todavía y hay que seguirse cuidando. Pues eso Efectivamente. Es el tema. Así es. Oye, hay mucha gente que está preguntando, la verdad que uno sabía que estos temas son realmente de mucho interés para la gente. Por ejemplo, Claudia Parra de Maipú pregunta, ¿la PGU es compatible con otros bonos que entrega el Estado? Sí, no se establece en la ley ninguna incompatibilidad con otros bonos que reciba, y de hecho se establece que todo el caso de los bonos de invierno, bonos fiestas patrias, en el fondo todas las personas que los recibían con anterioridad como beneficiarios del Pilar Solidario van a seguir recibiéndolos igualmente ahora, o sea, esa situación no cambia. No cambia absolutamente nada. Bueno, acá me vuelven a insistir, ¿quiénes son los que acceden a la PGU? Mi mamá es monteviada a las Fuerzas Armadas, ¿recibe algo? Ya. Sí, esas personas, la verdad es que como son pensionadas de un sistema que es distinto, un sistema previsional distinto, Claro. no son beneficiarias de la pensión garantizada universal. Pero tampoco eran de Pilar Solidario antes. Tampoco eran Ya. del Pilar Solidario antes. O sea, ellos sí. siguen con su sistema previsional propio que tenían antes Exacto. de la ley. Ya. Perfecto. Y para responder la primera parte y solo recordar los requisitos de la pensión garantizada universal es tener más de 65 años, es haber recibido en Chile al menos 20 años luego de cumplidos los 20 años de edad y 4 años dentro de los últimos 5. También tener una pensión inferior a la pensión que se llama en la ley pensión superior, que actualmente está fijada en 1 millón de pesos. Y no se parte del 10% más Y rico no de la se parte población. del 10% más rico. Estaba este tema de los 20 años de residencia en Chile también, ¿no? Sí, En eso está. el Pilar Solidario, exactamente, Sí. es ¿Y el eso mismo requisito. ¿Por qué se establece ese requisito? Hay mucha gente que se entró a confundir con eso. Es que es un requisito más bien habitual a nivel internacional, tú eres más experta ahí en ese punto, pero habitualmente para lo que son pensiones no contributivas, los países te piden haber recibido, porque en el fondo, recordemos, son pensiones que se pagan con impuestos. Entonces, y eso es como una tendencia mundial de que Sí, te no, piden un requisito de residencia. No lo podría haber dicho mejor, tal cual. Ah, ya. Sí. Otra pregunta por acá, me pregunta acá la señora Miriam Bustos, a quien le mando un saludo muy grande. Me pregunta ella un detalle que es bien importante respecto de la PGU, de los pagos del mes de agosto. ¿Son retroactivos? Ya. Es una... Se confunde con el tema de los bonos que se entregaron el año pasado. ¿Te acuerdas que había bonos que uno postulaba o el mismo Pilar Solidario? Claro, el IFE universal era al mes que uno postulaba y te lo pagaban. Y te lo pagaban después. ¿En PGU pasa igual? Claro, acá es una buena pregunta. El beneficio por regla general se va a devengar desde la fecha de solicitud del beneficio o desde que la persona cumple los 65 años. Esa es como la regla general.
En el caso de los nuevos beneficiarios que hablamos que se incorporaban a partir del 1 de agosto, que van a empezar con los requisitos de la nueva ley, ellos en el fondo se les empieza a devengar a partir desde que califican para ser beneficiarios, es decir, desde el 1 de agosto, o sea, desde esa, y va a ser, se puede, en el fondo desde ahí se comienza a devengar el beneficio independiente que se le pague de una fecha posterior. Es un detalle importante. Necesito más preguntas para acá. Isabel Alavena de Rancagua pregunta, ¿qué va a pasar con los beneficios solidarios de invalidez? Sí, los beneficios solidarios de invalidez, como conversamos, primero se mejoran, ¿cierto? Porque se mejora el monto de la pensión básica solidaria de invalidez y también existe la posibilidad de que se incluyan nuevos beneficiarios al ampliarse la cobertura del 60% más vulnerable de la población al 80%. Oye, se nos acaba el tiempo. Mario Soto acá, que no debe ser el zaguero central de Correlo, capaz que sí. Pregunta, soy beneficiario de la PGU, ¿qué va a pasar con el beneficio de la cuota mortuoria? Que fue tema... Fue tema al comienzo de implementación, sí, claro. pero se aclaró eso, ¿cierto? Se aclaró, sí. A ver, primero, todos aquellos quienes... La ley establece que todo quien no tenga un beneficio de cuota mortuoria o asignación por muerte de algún sistema de seguridad social va a recibir la cuota mortuoria, que esto significa que la persona que financie los gastos, ¿cierto?, funerarios de la persona recibe lo que en el fondo gastó con un límite de hasta 15 UF. Y todos aquellos que en el fondo antes de la pensión garantizada universal eran beneficiarios del pilar solidario y por lo tanto tenían derecho a la asignación por muerte, la mantienen. O sea, todos quienes tenían su derecho, que era de un monto un poco superior anteriormente, mantienen su beneficio y todos que se incorporan nuevos a la pensión garantizada universal tienen el beneficio de cuota mortuoria. Perfecto. Bueno, como hemos visto, un tema que genera alto interés, tenemos hartas preguntas, así que Camila, probablemente vamos a estar invitándote varias veces más para hablar de pensión garantizada universal. Seguramente. Pero ha sido un gusto que nos acompañaras hoy. Te das cuenta de que podemos explicarlo en simple y ustedes que nos están siguiendo habrán visto que se puede ir aplicando esto al día a día suyo, a sus papás, a su tío, a la persona que tenga más de 65 años. Así que, Camila, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Okay. Y nosotros nos vamos. Y nosotros nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo la próxima semana con un interesantísimo tema, también con interesantísimos invitados. Así que gracias a nuestros auspiciadores y gracias a ustedes por seguirnos. Eugenio, un gusto. Un gusto, nos vemos. Hasta la próxima semana aquí en Siempre, en Agricultura TV.